expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mejía, considera aún prematuro pedir la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, dice que teniendo en cuenta las circunstancias, solo puedan dos caminos: para el jefe de Estado renunciar o ser vacado. El Congreso tiene la facultad para vacar al presidente y declarar su incapacidad moral. Con 87 votos puede ser vacado y se comprueba todas estas revelaciones que ha hecho la empresa Odebrecht. No obstante, me parece que faltan elementos para la vacancia. Primero, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que asistirá a la comisión de lavajato y ahí explicará lo que pasó. El Ministerio Público del Perú reabrió este martes una investigación contra el presidente de esa nación, Pedro Pablo Kuczynski, por vinculaciones con el caso Lavallato y el supuesto beneficio a la empresa brasileña Odebrecht. El fiscal Martín Salas, de la Unidad Anticorrupción, pretende determinar si Kuczynski, en su condición de primer ministro del expresidente Alejandro Toledo, en el periodo 2001-2006, tuvo alguna injerencia en la modificación de una norma que permitió competir en millonarios proyectos públicos de construcción a la brasileña Odebrecht. La investigación se cerró el pasado mes de septiembre, pues habría estado basada en especulaciones. Sin embargo, el Ministerio Público ha reabierto el caso. La vacancia es una decisión política. El jefe de Estado, al renunciar su participación en esta comisión del Parlamento, está ganando tiempo para dar su versión, ya que podríamos estar hablando de una coima encubierta. Viendo las circunstancias, quedarían dos caminos: la vacancia o la renuncia del jefe del Estado. Si se concreta la vacancia, en el que asume las riendas del país es el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, y continúa el gobierno hasta 2021. Sin embargo, aún no estamos en el escenario para que ocurra. Cabe precisar que la Constitución de la República del Perú establece estos puntos para la vacancia presidencial. Artículo número 113. La presidencia de la República vaca por muerte del presidente de la República, que no es el caso. Su permanencia e incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Desde la bancada, quien también ha salido al frente en defensa del mandatario es Vilher Violeta, quien además es presidente del Partido Peruanos por el Cambio. Esta agrupación emitió en defensa del mandatario es Vilher Violeta, quien además es presidente del Partido Peruanos por el Cambio. Esta agrupación emitió ayer un manifiesto pidiendo a las bancadas defender la democracia y rechazar el pedido de vacancia contra PPK. Esa fue la primera manifestación del partido, que se dio a 6 días de que Bartra revelara la información de Odebrecht y a 2 días que en el pleno del Congreso decida el futuro del presidente. No se ha dado, sin embargo, algún pronunciamiento aparte de que las bases en una actividad masiva, como si quizá hubiera visto que se tratara de otro partido político. Y en este momento por el APRA vemos a Mauricio Mulder. En el caso del oficialismo está por ahí Juan Cheput, lo vemos acompañado del ministro también Olaechea. Por la bancada de Alianza por el Progreso está el congresista Donaire, y del mismo modo hacia el lado de Fuerza. Se nota la falta de un partido. Por más de alguno de sus representantes, como Violeta ha tratado de representar, es más una individualidad que la presencia de un partido que debió aportar no solo cuadros para el ejercicio del gobierno, sino posiciones y tener un apoyo de masas que están absolutamente ausentes. Considero Fernando Tuesta, por su parte, para Requema, ahora se está mostrando una de las falancias que tenía PPK. El arraigo territorial y la fuerza de mover un mínimo de gente teniendo partido nunca ha sido tan cercano. No ha gobernado con él. De hecho, ninguno de los miembros del gabinete es miembro del partido. Y precisamente la crisis actual no dejaría bien parado al partido. Según Maldonado, lo máximo que puede hacer Peruanos por el Cambio es tratar de sobrevivir diezmado y con un líder que ya puede quedar como deslegitimado. En tanto, Tuesta opinó que si el partido ya de por sí era débil, la crisis actual
desbarata sus aspiraciones de cara a las elecciones regionales y municipales 2018. El desprestigio del presidente alcanza al partido, que además tiene las mismas siglas. Más personalistas no puede ser. Así como se benefició, ahora se perjudicará, sentenció. Finalmente, los analistas consultados señalaron también que la entrevista televisada que brindó PPK el último domingo no fue de gran ayuda, pues el mandatario falló en su nivel de comunicación y se mostró vulnerable. PPK pide Congreso copia certificada de noción de vacancia. Según el reglamento del Congreso de PPK debió recibir la copia de todo expediente de vacancia antes del debate del jueves 21 de diciembre. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, envió una solicitud al Congreso de la República para que le remitan una copia certificada de la noción de vacancia que fue admitida en su contra y que será materia de debate en el Pleno este jueves 21 de diciembre. El documento emitió esta mañana y recibió por el área de trámite documentario del Congreso señala que es requisito fundamental y indispensable para que PPK pueda ejercer su derecho a la defensa. El oficio del presidente recuerda que el artículo 89A del reglamento del Congreso dispone que, una vez formulada la noción de vacancia y recibida por el Pleno del Parlamento, copia del mismo se remite a la mayor brevedad del presidente de la República. Este pedido constituye un requisito fundamental y indispensable para el ejercicio de mi derecho de defensa y el cumplimiento del debido proceso, manifestó en el texto de PPK. Las copias certificadas deberán incluir los documentos que acreditan el pedido de vacancia y todo el expediente de la solicitud de vacancia y que van a ser parte del debate del Pleno del jueves 21 de diciembre. La noción de vacancia fue presentada por iniciativa del Frente Amplio y contó con la firma de más de 27 congresistas de diferentes bancadas, quienes consideran que PPK debió ser vocado por incapacidad moral permanente. Esto luego de que la comisión Lavajato le revelara información que se le entregó Odebrecht sobre gastos que permitió a Fresnos Capital, firma de Gerardo Sepúlveda, y Fairfield Capital de PPK hasta el 2007. Este registro contradijo el testimonio del mandatario, quien brindó una entrevista televisiva este domingo para responder las preguntas relacionadas a este caso. La institución de la vicepresidencia de la República frente a la actual crisis constitucional. Sin desmerecer la relevancia que tiene la vacancia presidencial en la actual crisis constitucional, dada la alta intermediación de la figura de la incapacidad moral en nuestra Constitución y su sospechosa utilización con fines autoritarios por una agrupación política mayoritaria en el Congreso de la República. Aprovecharemos este espacio para presentar algunas razones que constituyen a valor la constitución de la vicepresidencia de la República y la sucesión presidencial en la defensa del Estado constitucional. Tal intención tiene contrapelo de algunas opiniones que consideran que en caso de producirse una eventual declaratoria de vacancia presidencial, la implicación de la sucesión presidencial en la persona que los vicepresidentes resultaría una traición del presidente y la convalidación en un golpe de Estado. Si identificamos en la actualidad coyuntura una crisis constitucional entendida como una amenaza para la vigencia o continuidad de la Constitución y el Estado constitucional, concretamente expresada en el riesgo de una grave concentración de poder estatal. Considerarnos que la institución de la vicepresidencia de la República puede jugar un papel fundamental para revertir o mitigar dicho peligro. En la Constitución peruana de 1993 hay dos artículos que regulan la figura de la vicepresidencia de la República, los artículos 111 y 115. El primero indica que
uno con el presidente de la República son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término. 2 vicepresidentes del segundo establece que uno por impedimento temporal o permanente del presidente de la República. Asume sus funciones el primer vicepresidente en efecto de este. El segundo vicepresidente por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones cuando el presidente de la República sale al territorio nacional. El primer vicepresidente se encarga del despacho, en su defecto lo hace el segundo vicepresidente. Se ha asignado tradicionalmente a la vicepresidencia de la República las finalidades de dar una solución pronta y ordenada a una crisis política y constitucional generada por una eventual vacancia de la presidencia de la República o simplemente asegurar la continuidad de la gestión administrativa del gobierno en caso de ausencia temporal del vicepresidente de la República. Al respecto podemos destacar la relevancia que puede adquirir la institución de la vicepresidencia para garantizar el principio de separación de poderes y de control del Estado constitucional en escenario de crisis constitucional como la actual. Los fundamentos de hecho y derecho de presente moción se va a sustentar a la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien antepuso su interés personal por permanecer en el cargo de presidente del desmedro del derecho constitucional de derecho, realizó un negocio político a espaldas del país y los familiares de las víctimas de los delitos